Sara Arobes, Paola Bustamante, que son personas, digamos, mujeres exitosas, de amplia trayectoria en el quehacer de la administración pública. Creo que ambas tienen un recorrido implementando políticas públicas y desarrollando instrumentos para mejorar la provisión de los servicios. Entonces, feliz, digamos, de ser parte de este panel. Voy a dar la presentación de ambas profesoras. Empezaremos por la profesora Sara Arobes. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Manchester. Cuenta con más de 24 años de experiencia de trabajo en y con entidades del sector público y privado, así como consultora y gerente de proyectos. En los últimos años ocupó el cargo de secretaria de Gestión Pública y de subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio en la PCM. Fue además responsable de la conducción del diseño e implementación de la reforma de calidad regulatoria y contraparte del gobierno con la OSD para la elaboración del estudio de gobernanza pública del Perú, lo cual permitió llevar a cabo una serie de reformas en la administración pública peruana. Ha sido también o ha liderado proyectos con la Unión Europea, la OCDE, GIZ, la cooperación alemana, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Ha sido docente de la UPC, ESAN y docente del curso de gestión pública de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUC. También nos acompaña en este panel la profesora Paola Bustamante. Ella es abogada, experta en gestión de organizaciones, diseño e implementación de proyectos, programas, políticas públicas, control gubernamental, negociación en conflictos sociales y negociación internacional. Cuenta con una maestría en Administración y Gerencia Pública en España y con más de 23 años de experiencia laboral como consultora independiente y servidora pública, habiendo liderado en 2 gestiones gubernamentales la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Se desempeñó como alta comisionada para el diálogo y el desarrollo del Corredor Vial Sur y como secretaria general en la presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente es directora de Videnza Consultores. Agradecemos una vez más a nuestras invitadas y vamos entonces el día de hoy con mucha libertad, digamos, para tratar los temas que tienen que ver con calidad regulatoria y políticas públicas en la medida que estamos en un ámbito académico y tenemos libertad para poder expresar nuestros puntos de vista. Y qué mejor tratar estos temas de calidad regulatoria y políticas públicas, pues contamos con los perfiles de las personas que nos acompañan. Por un lado, Paola Bustamante ha implementado muchas políticas públicas, ha tenido también el privilegio de ser ministra de Estado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entonces tiene vasta experiencia para poder comentarnos también aquí, no solamente desde la perspectiva teórica, lo que es política pública, sino que además desde la parte, digamos, del propio diseño y de lo que implica la implementación de una política pública. Por otro lado, tenemos a Sara Arobes, también destacar aquí, digamos, es la persona, digamos, que ha liderado toda la reforma de calidad regulatoria en el Estado peruano con cara a la vinculación con la OSD. Entonces, tiene, digamos, toda esa experiencia para poder, digamos, darnos algunos tópicos aquí de cómo se debe entender las regulaciones y cómo es que debe haber esta articulación o cómo tratar estos conceptos entonces de lo que son políticas públicas y regulaciones. Hay muchos aspectos en común, hay una vinculación muy clara, entonces creo que cae muy bien tratar de estos temas y hablar, digamos, lo que es políticas públicas y regulaciones. Entonces vamos a empezar con la dinámica. Yo voy a plantear 4 ejes más o menos que podríamos discutir con la libertad naturalmente que puedan tener nuestros panelistas. Por un lado vamos a conversar, digamos, en esta primera ronda de preguntas sobre la vinculación que hay entre las regulaciones y las políticas públicas. Pero para eso es importante, voy a dar el pase a la profesora Paola para que nos pueda explicar, digamos, desde una perspectiva conceptual y además también desde la perspectiva de implementación, qué se entiende, digamos, por políticas públicas, para que a partir de esa disertación podamos pasar a una pregunta con la doctora Arobes respecto a las regulaciones. Adelante, Paola. No, muchas gracias por la invitación a la Escuela de Gobierno y un gusto compartir con ustedes, con Sara y con Ever, con quienes tengo el gusto de conocerlos hace bastante tiempo ya, sobre todo con Sara y con Ever también, y que hay un respeto y un cariño mutuo, sobre todo por los aportes que ustedes también han hecho a todo lo que implica modernización del Estado y todo el proceso, además de calidad regulatoria, que es sumamente importante. Me parece sumamente importante, además, reiterando
que vincular, y eso no se suele realizar, vincular todo lo que es calidad regulatoria con políticas públicas. En primer lugar, la política pública o las políticas públicas son aquellas que tienen como objetivo atender un problema público, ¿no?, que es una prioridad para los ciudadanos. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana, por ejemplo, temas como la desnutrición crónica infantil. La política pública busca solucionar los problemas de los ciudadanos y por lo tanto se basa en decisiones que se adoptan a través de procesos que tienen que generarse identificando claramente cuál es ese problema que tiene el ciudadano, cuáles son los problemas que tienen los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos muchos problemas en el día a día. Tenemos el problema del tráfico, por ejemplo, en gran parte de las ciudades del Perú, incluyendo Lima Metropolitana y el Callao. Tenemos problemas en la carretera central, en el tráfico. Tenemos problemas de conectividad. Hay un paro cercano que esperamos que se pueda detener el 27 de junio en la carretera central que involucra a Huancayo, Pasco, y vemos que un problema es la conectividad para llegar desde el centro hasta Lima, de Lima hacia el centro, pasando por ahí para hacer llegar los alimentos. Un problema público está vinculado con la situación, por ejemplo, que tenemos actualmente. Hemos comenzado el día de ayer el invierno, y vienen los fenómenos meteorológicos como las heladas y el friaje en la selva y las heladas en la zona altoandina, y por lo tanto hay decisiones que los gobiernos tienen que adoptar. Y digo los gobiernos porque no solamente hablamos del poder ejecutivo como gobierno nacional, sino también tienen roles los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces, la política pública es aquella que busca dar solución a los problemas públicos de los ciudadanos. Pero aquí el tema central es que la política pública, al buscar alternativas de solución a los problemas de los ciudadanos, tiene que tener en cuenta la evidencia. En primer lugar, tener claro que ese problema público existe, ¿sí? Y que ese problema público tiene causas y genera consecuencias si es que no se toman las decisiones oportunamente. Por lo tanto, una vez que se decide solucionar el problema público, vamos a plantear un ejemplo vinculado, que es de manera interesante, el tema de violencia contra la mujer, ¿sí? Tenemos mucho tiempo, ¿sí? Y vamos a hablar de 2 o 3 décadas atrás, donde la violencia contra la mujer siempre ha existido, y probablemente los feminicidios no se llamaban feminicidios, y lo que eran homicidios de mujeres que salían en las páginas policiales, ¿sí?, de algunos medios de comunicación. Hubo todo un trabajo para generar evidencia que el tema de violencia contra la mujer, feminicidio, vinculado con las parejas de las mujeres, ¿no?, era una constante, y se comienza a generar evidencia que no es un homicidio más, sino hay una identificación y una tipificación del problema. Y por lo tanto se decide tomar acción, ¿no? Y ya nos remontamos más o menos a la época del presidente García, ¿no?, fines de Toledo, inicios de García, donde el tema de la violencia contra la mujer y los feminicidios era un tema crítico, ya salía cada vez más, ya era un problema público porque estaba en la preocupación de los ciudadanos, era un tema tratado en los medios de comunicación, y por lo tanto se plantea, por ejemplo, frente a la violencia contra la mujer, crear los centros de emergencia mujer. Esa es una decisión que se adopta, ¿no? Pero la pregunta ahí es, ¿se tomó una decisión respecto a las consecuencias de la violencia? Es decir, posgolpe, yo siempre digo en el ejemplo, ¿es posgolpe o es prevención? Y en su momento habían tantos casos que la decisión del gobierno fue atender a las mujeres violentadas, es decir, posgolpe. Entonces, la alternativa fue un programa de prevención de violencia con atención directa psicológica, médica. Y la implementación está vinculada con poner los centros de emergencia mujer, hacer una alianza con las comisarías, en ejemplos mucho más prácticos, ¿no? El reto de la implementación. Pero luego vamos viendo hoy en el año 2022, y básicamente voy a retroceder a 3 años, 2019, entra el presidente Vizcarra y dice, vamos a inyectar más recursos a la lucha contra la violencia contra la mujer, y se incrementan recursos para centros de emergencia mujer. Entonces la pregunta ahí es, ¿estamos solucionando el problema de raíz, es decir, las causas, o estamos atendiendo
después de que ya se generó la violencia. Una decisión de gobierno es tratar las consecuencias, pero luego se comienza a discutir si se tiene que atacar las causas. Y en el mismo 19 se crea, por ejemplo, el programa presupuestal de prevención de violencia contra la mujer, para ir a las causas de la violencia contra la mujer y entrar a una segunda decisión de política pública, y es no solamente atender la violencia o las consecuencias, sino las causas. Entonces, eso ya tiene que ver con la implementación. La decisión de gobierno de atender el problema público, que puede tener una serie de causas que generan una serie de consecuencias, y la decisión gubernamental, viendo viabilidad, viendo presupuesto, viendo capacidades, es: ¿entro a atender las consecuencias, entro a atender las causas, o entro en ambos momentos? Entonces, de manera muy sucinta, pero además con un caso práctico, espero haber abordado ese primer tema. Gracias. Muchas gracias Paola por la disertación, ha quedado muy claro. Doy pase a Sara Robes para que nos comente entonces, ya teniendo, digamos, esa claridad sobre lo que son políticas públicas, que nos comente sobre las regulaciones y esa vinculación que hay con las políticas públicas como parte de la implementación, en este caso, de políticas públicas u objetivos de políticas públicas. Adelante, Sara. Muchas gracias, Ever, y la verdad me sumo a las expresiones vertidas. O sea, me encanta estar en un panel con Paola y con Ever, a los cuales conozco, con los cuales hemos trabajado, hemos tanto compromiso por sacar tantas cosas adelante en un contexto complejo, ¿no? O sea, de sobrevivientes en algunos casos, ¿no? Pero con la convicción de que no hay nada más gratificante realmente que la función pública, a pesar de todo, y poder mover reformas y poder, digamos, empujar las mejoras con la finalidad de que las personas reciban mejores servicios públicos, ¿no? Yo solo quiero precisar de que yo he empezado, digamos, la parte del diseño y el inicio, la implementación de la reforma de calidad regulatoria, pero la chamba fuerte, dura, no esa, digamos, donde va a ser la prueba de fuego de la reforma, la tiene el actual equipo de la Secretaría, ¿no? Que es un equipo súper comprometido. Entonces ahí viene, digamos, este tema de los diseños con la implementación, ¿no? Y que justamente está muy vinculado a lo que son las políticas públicas, ¿no? Y con relación a ello, yo reflexionaba a propósito de lo que es la regulación, o lo que se denomina la mejora en la calidad regulatoria, que siempre el estudio de las regulaciones está más vinculado con la economía, ¿no? Digamos, el impacto que puede tener en la economía una regulación, ¿no? Y creo que es importante dar un salto y mirar la regulación en el marco de las políticas públicas, ¿no? Y la importancia que la regulación contribuya con objetivos de política pública, y además la regulación como un instrumento de política pública. ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica lo que vemos es que las políticas van por un lado y las regulaciones van por otro, ¿no? Entonces, justamente la reforma de calidad regulatoria lo que busca es estructurar y mirar bajo este concepto de whole of government que tiene la OSD, miremos todo el bosque, ¿no? Entonces, tenemos políticas públicas, pero tenemos regulaciones, ¿no? Y en todo este proceso, digamos, es fundamental utilizar metodologías que nos permitan definir si realmente debemos o no debemos regular, ¿no? Y acá, digamos, entra en sintonía con lo que es el diseño de políticas públicas, ¿no? Porque Paola bien lo mencionó, una política pública, digamos, se genera a partir de un problema público o una situación negativa en la sociedad donde el Estado tiene que intervenir, ¿no? A partir de determinadas alternativas, soluciones, una buena identificación de las causas. Lo mismo sucede con las regulaciones, ¿no? Y justamente la parte esencial de una regulación, o para decidir regular o no regular, tiene que ver con la identificación de un problema público, ¿no? La mala práctica, ¿no? Y a veces pecamos los abogados, ¿no? De pensar que las normas, las leyes, son las soluciones mágicas, ¿no? Vamos a resolver un problema, salió algo en los medios de comunicación, no, mañana mismo sale publicado un decreto supremo, el Congreso saca una iniciativa maravillosa, o declara ese interés nacional la construcción de X, o la fiesta tal, ¿no? Como, digamos, pensando que es la solución mágica a los problemas, y eso es un error, ¿no? Entonces, eso realmente es una mala práctica. Entonces, la regulación, entendida como las reglas de juego, ¿no?
que van a regir a los actores para el desarrollo de determinadas actividades, o la regulación también en términos sociales, que van a proteger y reconocer derechos, ¿no? Y que van a generar una serie de condiciones para el desarrollo de actividades, es importante que estén articuladas con las políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando uno revisa la propuesta de la OECD, digamos, o los principios de la OECD, uno ve que, digamos, ellos proponen lo que es el ciclo de la gobernanza regulatoria. Y el paso inicial es justamente la identificación del problema público para decidir si se regula o no regula. Y acá viene la articulación con las políticas públicas, porque justamente a partir del diseño de una política pública y una buena identificación, uno puede ver las causas, y la regulación puede ser un instrumento de política pública, pero no es el único, ¿no? Porque el Estado puede decidir, vamos a generar campañas de sensibilización, más capacitación, ¿no? Entonces, el Estado puede intervenir de diversas formas, y la regulación es uno de sus instrumentos, ¿no? Lo interesante también de la gobernanza regulatoria es que una vez que se toma la decisión de regular, ¿no? No basta solo con la aprobación, sino hay que ser conscientes de la implementación de la regulación. O sea, porque a veces, y yo lo he escuchado muchas veces, es qué maravilla, salió aprobada la norma, la ley. No, 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 ese es el inicio. Ese es el inicio, ¿no? El inicio es cómo implementamos, ¿no? Y ahí hay dos niveles, o sea, desde las leyes del Congreso, y justo un problema es que hay leyes que no se pueden ni reglamentar, con lo cual le genera una contingencia al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque esa ley nace ya con un problema, pero luego de todo el proceso de implementación, también lo que se pide es, hagamos una evaluación del impacto de esa regulación, ¿no? Entonces, es bien interesante porque vemos procesos, ¿no? Digamos, que calzan, ¿no? Que contribuyen, y tiene que ser la regulación la que contribuya con las políticas públicas. O sea, tiene que haber una coherencia, una articulación, tanto en términos nuevamente de alcanzar objetivos de política pública, o como instrumento de una política pública, ¿no? Entonces creo que es este cambio cultural que nos debe llevar en la administración pública a mirar la regulación como instrumentos de política pública, y no como soluciones mágicas frente a determinadas coyunturas, o frente a determinadas peticiones de determinados grupos, o como una, digamos, una reacción frente a una denuncia, ¿no? Sí. Muchas gracias, Sara. Yo creo que entonces vamos ahí, digamos, justamente por eso me pareció interesante tratar estos dos temas sobre políticas públicas y mejora regulatoria, específicamente las regulaciones. Yo creo que hay temas interesantes que he podido tomar nota para hacer una reflexión entonces de cómo es que se encuentra esta vinculación efectivamente entre las regulaciones y las políticas públicas. Muy bien lo ha señalado Paola al momento de, digamos, exponer cómo se debiera entender las políticas públicas. Entonces vamos haciendo esa reflexión que las políticas públicas son decisiones de gobierno explícitas que tienen por objeto, ambas nos han explicado, resolver un problema público sustentado en evidencia, ¿verdad? Entonces, las políticas públicas como decisión tienen como objeto resolver un problema público. Es decir, la ecuación es el problema público. Si no hay problema público que resolver, no existe la política, no existe la decisión. Entonces, la necesidad de la intervención del Estado pasa por resolver problemas públicos. Cuando hablamos de problemas públicos, quiere decir que le interesa a la gran mayoría, porque a veces vemos decisiones que se toman para, digamos, favorecer a ciertos grupos de interés, y eso no es una política pública, no es un Paola. Entonces, para poder implementar, la forma de implementar una política pública, porque todo está bien, digamos, la aspiración, lo que queremos, pero se tiene que implementar. Y la forma como se implementan las políticas públicas son o a través de bienes o servicios, que es la parte productiva, o a través de regulaciones. Esa es la forma y el modo de cómo se implementan las decisiones públicas. Entonces, nos hemos centrado y hemos visto mucho desarrollo, digamos, en la forma de implementación de las políticas públicas a través de intervenciones que se explicitan en bienes y servicios. Pero no se ha hurgado todavía el tema de la regulación,
de vincular también la regulación como un medio para poder implementar políticas públicas. Entonces, a veces la solución de los problemas de inseguridad, por ejemplo, que refería Paola, a veces sí hace necesario dictar alguna regulación, que establezca, por ejemplo, alguna sanción para aquellos que puedan ir contra, digamos, para poder proteger o garantizar un ambiente sano, ¿no? Una adecuada alimentación. A veces hay normas, digamos, que desde la regulación se intenta, por ejemplo, modular el comportamiento, digamos, de algunos actores para poder proteger derechos, digamos, de la sociedad. Entonces, la regulación se convierte en un medio. O sea, no es el fin en sí mismo, sino un medio para poder concretar un objetivo de política pública. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que también nos da espacio para, digamos, discutir también lo que hemos visto, problema público. Entonces, diría que el punto en común de ambos es que el problema público tiene que estar presente. Yo creo que aquí es un salto cualitativo en la forma como es que el Estado peruano se viene adaptando para poder incorporar esta nueva forma de regular. Entonces ya lo veíamos nosotros aquí en algún momento que hemos participado en 6 o 7 delegaciones de facultades, contando también como experiencia. Venían los sectores, digamos, con sus 20 proyectos de ley para aprovechar esa delegación de facultades, y cuando alguien le preguntaba, recuerdo un sector que no voy a decir su nombre, y le preguntábamos, ¿y cuál es el problema público que intentas resolver? No sabían. Entonces, digamos, poner el parámetro de problema público como una condición o para definir una política pública o para definir una regulación, digamos, ya entramos a un tema técnico, un tema de exigencia, entonces, para poder, digamos, modular la regulación a los fines públicos. Entonces, creo que vamos detectando entonces, digamos, ya como resumen de que las regulaciones, entonces, se convierten en un instrumento para poder implementar políticas públicas. Porque siempre, digamos, el ánimo es resolver un problema público. Ahora bien, entramos a otro punto entonces a discutir, porque han habido dudas allí también, y creo que es interesante generar este conversatorio en cuanto al estudio del problema público. Pasa por un lado, y capaz desarrollo esta parte, de cómo se concibe o se entienden también las políticas públicas. Por muchos años se ha creído que las políticas públicas son sinónimo de las políticas nacionales que se aprueban en el marco de las normas del SINAPLAN, y no es así. Una política nacional sectorial o multisectorial es uno de los instrumentos que desarrolla los principales contenidos de política pública, pero no es la única forma de cómo se explicita una política pública. Una política pública puede estar en una regulación, en un reglamento. Basta, digamos, que implique, digamos, una decisión en la cual el Estado se hace responsable de resolver algún problema público para poder, digamos, determinarla como política pública. Entonces, las regulaciones, entendámoslo así siempre, va a ser un medio, y entenderlos también como los servicios o los bienes, que es una forma de implementar política pública, pero gran parte también de las políticas públicas requieren también de una regulación para su solución. Pero entrando entonces a un punto en común, y allí la vinculación de que tanto para fijar una política pública en la ecuación tiene que estar el problema público y en la regulación igual. Surge entonces el tema que quisiera disertar con ustedes, es si es que metodológicamente la forma como entiendo el problema público debe ser similar tanto desde la fijación de la política pública y la regulación, o hay diferencias. Doy pase ahí entonces a Paola para que nos pueda comentar, digamos, centrando ya lo que es el estudio del problema público. Sí, yo creo que muchas veces, y teniendo en cuenta lo que ha señalado Sara, ¿no? Cuando estudiamos la política pública, ¿no? Uno de los temas que vemos en el ciclo de la política pública, en primer lugar, es que existe el problema público, ¿no? Y quienes nos están escuchando deben decir, bueno, pero hay N problemas públicos en el Perú. Sí, hay N problemas públicos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los pacientes con enfermedades raras y huérfanas, ¿sí? Son un grupo muy pequeño de peruanos y peruanas que tienen enfermedades raras, que en el mundo podrán ser un número mayor, pero en respecto a la población son un porcentaje mínimo, ¿sí? ¿Ese es un problema que aqueja a todos los ciudadanos del país? No. ¿Es un tema que se trata todos los días en los medios de comunicación como la inseguridad ciudadana? No. ¿Sí? ¿Es algo que le preocupa a todos los peruanos en su día a día? No. Sin embargo, es una problemática que aqueja a un porcentaje importante de peruanos, ¿sí? Y que el gobierno tiene que hacer algo. En este momento,
yo les pregunto y probablemente haya una o dos personas que digan para mí eso es importante, ¿sí? Porque conocen a alguien, porque sabía que existía esa situación. Sin embargo, ¿no? Es un tema relevante porque está vinculado con la calidad de vida de las personas que tienen este tipo de enfermedades y que si no reciben los medicamentos de parte del Estado, mueren. Porque este tipo de enfermedades, solo los medicamentos los compran los países, porque es tan poca la cantidad, digamos, de personas que tienen esas enfermedades raras o huérfanas, que una persona no podría comprarlo en el mundo sola, lo compra el país en el que vive, el gobierno. Entonces, por ejemplo, ese es un tipo de un problema que puede ser que no aqueje a millones de peruanos, aqueja a miles de peruanos, pero que pasa a ser un tema relevante en temas de salud, por ejemplo. Y luego nos vamos a otro ejemplo, y creo que con el ejemplo es importante mencionar. Hace muchos años, vamos a decir 10, ¿sí? Con el ingreso del presidente Humala al gobierno, se hablaba de la alimentación escolar, ¿sí? Alimentación escolar que en China, en Estados Unidos y en países de la región, en Japón, es obligatoria dar en los colegios. En Perú no se da una alimentación escolar como tal en los colegios públicos, como tal, todos los días del año, que tengan o desayuno, que tengan almuerzos. Entonces se identificó, dijeron ya, ¿es necesario dar alimentación en los colegios? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Porque se le ocurrió al presidente en su campaña? ¿O porque se identificó que para que los niños atiendan en clase tenían que tomar un buen desayuno? Y lo que se había identificado en el Perú es que un porcentaje importante de alumnos de escuelas públicas no tomaba buen desayuno y por lo tanto llegaba al colegio a dormirse. ¿En qué iba a impactar el hecho de que tome un buen desayuno? El que el niño atienda en clase. ¿En qué más? El que el niño atienda en clase. Entonces, ¿por qué queremos que el niño atienda en clase? Queremos que atienda en clase para que aprenda. Pero el objetivo es que atienda en clase. Entonces se decide a nivel de gobierno, ¿sí?, crear un programa de alimentación escolar. Primera norma, y por eso voy a vincular los dos conceptos. Decisión de política pública, vamos a dar alimentación en las escuelas. Todos los días del año, que sean nutritivas, que sean ricas y que permitan que atiendan en clase. ¿En dónde? En las instituciones educativas públicas. ¿Qué necesito para que eso sea efectivo en el Estado? Algo que todos no debemos olvidar es que dentro de las entidades públicas y en el Estado, sector público, aquello que no está regulado no lo puedes hacer. Entonces nadie puede hacer lo que no está regulado. Por lo tanto necesitamos actos administrativos que permitan que los funcionarios públicos y servidores públicos puedan hacerlo. Entonces, primera norma que se aprueba, decreto supremo de creación del programa de alimentación escolar. ¿Y por dónde pasa ese decreto supremo? Pasa por la presidencia del Consejo de Ministros, porque es una norma que tiene que ser aprobada en Consejo de Ministros. Entonces, pasa por la presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría de Gestión Pública, donde tiene que opinar si efectivamente el problema que quiere solucionar está bien sustentado en la norma, ¿no? Por lo menos para entender que está resolviendo un problema público. Y ahí entramos al tema regulatorio. Entonces, el tema de regulatorio no está divorciado del flujo de la política pública, está inmerso. Lo que pasa es que no ha sido visible en todo este tiempo, ¿no? No se le ha dado la importancia de que haya un filtro dentro de la presidencia del Consejo de Ministros que se llama Secretaría de Gestión Pública, que mire y analice que esa solución que se encuentra, ¿sí?, alimentación escolar, para que los niños atiendan en el salón, es la solución. Entonces ahí comienza a analizar el problema público. El problema público es que el niño no atiende en clase, y si no atiende en clase, no aprende, y si no aprende, evidentemente viene toda la correlación. Entonces, de eso se trata, de mejorar la calidad de la norma que permita cumplir la solución del problema público. Esa es la primera norma que sale. Listo, creas el programa de alimentación escolar. Paso 1. Paso 2, ¿no? Todas las normas que van a decantar para que exista un programa como Jaliwarma, que probablemente algunos de ustedes conocen. Crear la unidad ejecutora, otra norma, dotación de presupuesto, contratación de personal, planificación. Eso ya son las herramientas para el proceso de implementación.
¿Los gobiernos, solamente el gobierno nacional puede definir políticas públicas? No, lo puede definir el gobierno local y lo puede definir el gobierno regional. ¿Por qué? Porque el gobierno local tiene que solucionar, por ejemplo, el tema de manejo de residuos sólidos. Entonces, no es el gobierno nacional, el MINAM tendrá que dar el marco general, pero es el propio gobierno local el que a través de su consejo, ¿sí?, local va a tomar decisiones respecto al recojo de la basura. Todos los días, interdiarios, si tienen presupuesto, cuál es la apuesta, van a hacer segregación en fuente, van a tener... Entonces, sí pueden dar los gobiernos locales y los gobiernos regionales también políticas públicas. Tienen que dar el salto a darlas. ¿Y quién se encargará de su calidad regulatoria, ¿no? Ahí Sara nos comentará luego cuáles son esos retos que tenemos, porque todavía a nivel nacional el tema es complejo. Entonces, lo que se busca efectivamente, y hay una pregunta clave que dice, ¿qué entidad determina o aprueba una política pública? Las políticas públicas se aprueban al más alto nivel, del nivel de gobierno que corresponda. Porque a veces cuando hablamos de gobierno solo pensamos en el nacional. Y en nuestro país, en el marco de la descentralización, hay 3 niveles de gobierno con funciones muy claras en el marco de la descentralización. Espero haber abonado también respecto a la pregunta que has hecho, Ever. Muchas gracias, Paola, y creo que los ejemplos, digamos, son muy ilustrativos para poder ir, digamos, dando aterrizaje también a aquello que vemos, digamos, de manera conceptual. Y justamente es la experiencia la que nos enseña, digamos, a explicar en sencillo aquello que uno lo puede leer de repente en la literatura, que a veces no se logra ese nivel de abstracción. Y sí, digamos, antes de pasar a Sara, yo creo que me parece muy adecuada la precisión que haces justamente con cara al tema del problema público, ¿no? O sea, que la regla general es que, digamos, una política pública, una regulación tiene como foco, digamos, resolver un problema público que atañe, digamos, a la generalidad. Pero me parece interesante, digamos, esa parte que has tocado, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí se sobrepone, digamos, los fines del Estado. Porque el fin que tiene un Estado y que lo hace diferente del sector privado justamente es porque persigue el interés general, pero además tiene un rol fundamental, que se explica, digamos, en la Constitución Política del Perú, que establece que el rol fundamental, digamos, del Estado es, digamos, garantizar el respeto y dignidad de las personas humanas. Entonces creo que, digamos, no es digno, digamos, y más aún si es que desde el rol del Estado lo que se busca es promover inclusión social, generar igualdad de oportunidades, esos problemas que bien has tocado, Paola, creo que perfectamente son atendibles. Entonces me parece ese enfoque y con ejemplos bien claros, digamos, que nos da también esa ilustración para, digamos, ir más allá de la teoría, sino que hay casos concretos en la cual los fines y roles del Estado hace, digamos, que la atención sea para todos los peruanos. Con eso doy pase entonces a Sara Arobes para que nos explique entonces la misma pregunta que estamos estudiando, el tema del problema público, pero ¿qué incidencia tiene esto entonces desde la perspectiva de las regulaciones? Y digamos, si es que metodológicamente, digamos, es el mismo análisis que se hace para una política pública también. Adelante, Sara. Gracias. A ver, yo creo que no hay diferencia en términos porque las metodologías van a tener más o menos énfasis, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que más bien no le generemos problemas a los operadores públicos inventándonos metodologías para justamente tratar de llegar a determinados objetivos, ¿no? O sea, tanto las políticas públicas como las regulaciones deben estar, digamos, parten a propósito de la identificación de problemas públicos, ¿no? Lo que pasa es que yo miraría como niveles, ¿no? Un nivel mucho más macro, un nivel mucho más meso y un nivel mucho más micro, ¿no? Entonces las regulaciones se van a articular con las políticas públicas, ¿no? A propósito de todo el tema de problema público y que, digamos, es lo que te ayuda a definir decisiones regulatorias, yo justamente ayer, en un ejercicio con mis alumnos, empezamos a mirar proyectos de ley del Congreso. Entonces yo les invito a que de vez en cuando, ¿no? Por curiosidad, entren a ver el sustento, la exposición de motivos de los proyectos de ley del Congreso, ¿no? Y uno que nos llamó bastante la atención, fueron 2. Uno, que propone la prohibición de las grúas por parte de las municipalidades. Entonces recuerdan, digamos, la cantidad de los medios de comunicación, salieron el escándalo, cómo es posible el abuso de las grúas, yo también las he visto, creo que son abusivas, pero el proyecto de ley, al momento de desarrollar en la exposición de motivos, no identificaba el problema público. O sea, ¿para qué regulaba? No se sabía. Y además era contradictorio, porque luego mencionaban que está prohibido, pero las municipalidades podrían generar recursos, ¿no? Con el cobro de determinadas tasas, o sea, multas,
¿no? Por el uso de grúas. Entonces ahí vemos, digamos, la incoherencia que empieza a haber en la elaboración de una ley, ¿no? Entonces imagínense ustedes, si no, digamos, desde el punto de vista de la calidad legislativa, el legislador y sus asesores no saben exactamente qué es lo que van a hacer. Eso es una reacción frente a una noticia, ¿no? Entonces, y acá también los problemas públicos tengamos presente que muchas veces los colocan en la agenda los medios de comunicación, que es un actor importante. Otro proyecto que estábamos mirando, también analizando ayer, está vinculado con los altos índices de criminalidad y la migración venezolana, ¿no? Es este famoso proyecto de ley que quiere crear un registro para que todos los inmigrantes ilegales se registren, ¿no? Y además lo que indica es a los ciudadanos, a todos nosotros, nos genera una carga porque nos dice, se identifican inmigrantes ilegales. Yo me preguntaría cómo, ¿no? Inmediatamente lo tienen que reportar y señalar en un registro, ¿no? Entonces, eso, digamos, son muestras de cómo, digamos, se proponen leyes y podemos seguir aterrizando también el ámbito del Poder Ejecutivo con normas, ¿no? Pero leyes que no tienen una buena identificación, que no tienen claridad en los objetivos, y esta última ley principalmente es gravosa. Es gravosa porque le carga a los ciudadanos lo que muchas veces es una función propia del Estado, a través de sus instituciones, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la regulación, así como puede reconocer derechos, contribuir a resolver problemas, digamos, objetivos de política pública, las regulaciones, las leyes, también pueden generar sobrecosto o pueden, digamos, establecer cargas administrativas innecesarias para las personas, para las empresas, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Y este caso es de una ordenanza municipal que limitó la tenencia de canes de perros por hogar a 2. ¿No? Entonces, cuando uno revisa, dice, y bueno, ¿y por qué la municipalidad tomó esa decisión? ¿No? En los hogares no debe haber más de 2 perros. Es que queremos proteger a los canes, a los perros, del maltrato animal. Digamos, que me pongas 2, 1, 3, 4, si la persona maltrata a su perro, no importa si es 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no hay relación entre lo que quiero prevenir con relación a la medida. Y además estableció una serie, digamos, de sobrecostos para los hogares, ¿no? Porque tenían que registrar a los canes, llevar supervisión, fiscalización, etcétera. O sea, costos para las personas y costo para la propia municipalidad, porque el cumplimiento de esa ordenanza implica que la municipalidad tenga la capacidad, ¿no? Entonces, es bien importante el proceso de decidir, regular en todo nivel, no tanto a nivel del legislativo, el ejecutivo, en los niveles de gobierno, tanto en lo regional y local, porque nos vamos a encontrar con estos, digamos, este tipo de proyectos o de normas aprobadas que lo único que hacen es generar efectos perversos, ¿no? Y que le generan un sobrecosto alto, ¿no? No solo a las personas, sino a las propias entidades públicas, ¿no? Y yo también, creo que es importante, y acá hay una, digamos, una vinculación también con las políticas públicas, son los principios que deben regir los procesos de diseño, de implementación, tanto de políticas como de regulación. Uno, creo que es importante la transparencia y la participación, ¿no? Porque procesos que no son transparentes, probablemente yo presumiría vinculados a actos de corrupción, ¿no? O de repente donde se mueven intereses particulares, ¿no? El mejor ejemplo son las regulaciones, ¿no? Entonces, cuando vemos que de pronto no puede haber una contrarreforma respecto a lo que es la SUNEDO, ¿no? Promovida por intereses particulares, y cuando las decisiones se toman, digamos, entre gallos y medianoche, y no hay el sustento, y no hay publicidad respecto a la información que se sustenta, ¿no? Los informes técnicos. Entonces, ahí, digamos, empiezan, digamos, los problemas con la percepción de corrupción o posibles actos de corrupción y clientelismo. Entonces, lo que es la reforma de calidad regulatoria y los principios también de la actuación pública tienen que ver con transparencia, con participación y rendición de cuentas, ¿no? En todos los instrumentos que desarrolle el gobierno, el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista de la calidad regulatoria, incorporar principios de transparencia, incorporar principios de participación y neutralidad también, porque
Ojo, las regulaciones son instrumentos muy poderosos del Estado. No puedo favorecer determinada actividad, ¿no es cierto? Puedo más bien evitar que se desarrolle determinada actividad. Puedo generar prácticas discriminatorias, ¿no? Entonces, imaginémonos el poder del Estado, ¿no? A través de las normas y las regulaciones, ¿no? Entonces, quería aportar también a la discusión, tocando también este tema de los principios, ¿no? Que rigen, yo creo, en general, la gestión y, digamos, las políticas públicas, ¿no? Gracias, Sara. Entonces creo que, a ver, de las dos disertaciones, a ver, anotaciones que tengo. Partiendo de lo último que señala también Sara, yo creo que estábamos discutiendo, digamos, para ver el problema público desde la perspectiva de las regulaciones y las políticas públicas. Creo que un primer punto, digamos, de análisis es que estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, que metodológicamente no debiera ser distinto. Entonces, yo creo que eso es parte, digamos, de lo que se viene discutiendo actualmente, con cara sobre todo a quien tiene la rectoría, en este caso en el Estado peruano, para fijar las políticas nacionales. Yo creo que en algún momento se viene, en este caso, implementando la mejora regulatoria, pero en algún momento, digamos, se tiene estas metodologías y tiene que ser lo mismo. O sea, estudiar el problema público para una decisión no es distinto en la regulación ni tampoco en la definición de políticas públicas. Pero hay otro punto importante que también toca Sara en esta última parte, sobre, digamos, la necesidad y los beneficios que trae enfocarse en el problema público. Es que eso le dota también a la decisión pública de transparencia. Porque en tanto amarremos la decisión, digamos, a los fines públicos, implica, digamos, que estamos garantizando que esa decisión cumple, digamos, con estos estándares de transparencia y que además es una decisión que tiene, digamos, como propósito cumplir el rol de los fines del Estado. Entonces yo creo que por allí se han salido ideas interesantes y creo que eso me lleva también a un punto de discusión capaz para esta ronda de preguntas, digamos, entonces en los costos, hablaba Sara, o sobre costos de la regulación, entonces yo creo que habría, digamos, en este espacio de conversar cuáles serían, digamos, los efectos o los impactos que podría tener, por ejemplo, una política pública o una regulación inadecuada. Es decir, que no se ajuste, digamos, a los parámetros del problema público, de que no se ajuste, digamos, a perseguir un fin, digamos, de carácter general. Entonces, capaz podamos conversar cuánto impacto hace, porque si uno empieza a mirar, digamos, la forma como funciona el Estado, nos movemos por decisiones. Una política pública en materia ambiental, por ejemplo, no solamente es objeto de cumplimiento por parte de los ministerios, sus organismos públicos y programas o proyectos especiales, sino que en un Estado unitario como el nuestro, desde la perspectiva estratégica, hace que los niveles de gobierno también, digamos, se sujeten a esa política nacional y empiecen a implementar con bienes, servicios o cumplimiento de regulaciones el cumplimiento, digamos, de una política pública. Entonces, por eso es que la experiencia internacional le ha puesto el foco al rol que tienen los ministerios en tanto autoridades a nivel nacional. Entonces, imagínense si tenemos una política pública que no está bien diseñado, que no está sustentado en evidencia, como decía Paola, ¿cuáles son los efectos? Porque hace que toda la maquinaria organizacional empiece a generar intervenciones que no necesariamente nos esté llevando a resolver, digamos, un problema público. Y lo mismo ocurre con el tema de las regulaciones, porque las regulaciones se tienen que cumplir. Pero si esa regulación no nos está llevando, digamos, o no está siendo un medio para poder resolver un problema público, también podría estar generando, digamos, consecuencias, digamos, negativas. Entonces quisiera centrar las preguntas en esa línea. O sea, desde la perspectiva de las políticas públicas, empezaré con Paola, para ver, digamos, cuáles son los impactos que podría generar una política pública, digamos, mal diseñada que no cumple con este rigor técnico. Sí, gracias, Eder. Y creo que eso empata directo con varias de las interrogantes que se están generando en el chat, ¿no? Yo creo que un primer impacto negativo al plantear una política pública que no tiene el análisis adecuado, que no tiene la evidencia y que la regulación no dice claramente cómo solucionarlo o que realmente señale la solución de manera clara, ¿sí? Evidentemente lo que va a generar son, en primer lugar, expectativas de solución a algo que nunca va a llegar. Ejemplo hoy, ley de ollas comunes aprobada por el Congreso hace menos de 2 meses, generando expectativas que el gobierno va a facilitar el mantenimiento y el sustento de las ollas comunes
esa ley obliga que el gobierno nacional saque un reglamento, el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social saca un reglamento que trata de darle forma a lo que dice la ley, pero al final tampoco dice cómo va a financiar las ollas comunes, ¿sí? Dice que el Estado no lo va a financiar, sino que lo van a financiar con donaciones o autogestión, cuando todos sabemos que las ollas comunes no pueden vender su menú, porque no tienen ni recursos quienes van a comer, los comensales. Entonces, esa, por ejemplo, es un impacto negativo, porque el Congreso le dijo a las ollas comunes que iba a solucionar un problema con su ley, y el problema no se ha solucionado ni con la ley, ni con el reglamento, y no hay visos de solución con relación a la implementación. Un segundo tema es un ejemplo bien interesante que nos han puesto en el propio chat, ¿no? Decían si el tema de solucionar el tema del tráfico, ¿no? Generando ciclovías para que las personas se muevan en bicicleta, más bien lo que no ha hecho es generar un problema adicional, ¿no? Consecuencias negativas por lo que implica poner ciclovías que ha aumentado el tráfico. En realidad, cuando uno plantea una solución a un problema público, es probable que hayan impactos. O sea, todo lo que hacemos en la vida genera impactos, pero lo que tienes que tener claro es, efectivamente, si ese impacto que va a generar es mucho mayor o menor respecto de la decisión que estás adoptando para solucionar un problema. Y lo segundo es que cuando tú apruebas la solución, tienes que también identificar de qué manera mitigas, reduces el impacto negativo que podría generarse a través de acciones de capacitación, a través de acciones de sensibilización, a través de otras medidas que garanticen que, en el ejemplo que nos ponían de los ciclistas, por ejemplo, no sea tan negativo y que finalmente no haya más atropellos, ¿no? Ni tampoco ciclistas pensando que pueden ir en contra del sentido de la vía, porque eso va a generar un riesgo en adelante. Entonces, el impacto es enorme cuando uno no identifica adecuadamente la regulación. Y con esto hay un punto que me parece central y es una preocupación de quienes nos están escribiendo en los chats, y es, ¿y quién se encarga de poner orden en todo este proceso? Y eso es lo más difícil, porque quien pone orden es la PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública, cuyos dos últimos jefes los tenemos al frente, Sara y Ever. Y son los menos populares probablemente, ¿no? Porque son los que tienen que poner freno y decir esto no va por acá, esto no va por allá. Y aquí hay un tema central, y es que si quienes dirigen la presidencia del Consejo de Ministros no entienden el rol que tienen para poner orden, para garantizar una calidad regulatoria adecuada, y que eso que quieren solucionar como problema público va a pasar por hacerlo adecuadamente, entonces evidentemente no van a tener el apoyo y no van a poder ejercer la función que bien claramente se está planteando en las preguntas que nos hacen. Gracias. Muchas gracias, Paola. Doy pase a Sara para su intervención. Gracias. No, es súper interesante y a ver, sobre el tema nuevamente con la política y las regulaciones, ¿no? Entonces, siempre digamos, y pensando en la política ambiental, ¿no? En la política ambiental y cómo, digamos, haciendo este ejercicio del árbol de problemas, ¿no? Cuando uno, digamos, empieza a hacer el diseño y identifica las causas directas y luego empieza a desagregar, ahí se ven las oportunidades donde puede sustentarse una decisión de regulación, ¿no? Porque la regulación lo que va a ayudar también es, digamos, a construir toda la parte organizacional, institucional, pero también la que le puede dar dientes para que efectivamente tengamos funciones de sancionar, de multar, etc. Entonces, digamos, ahí es un claro ejemplo de cómo la regulación contribuye con objetivos de política pública. Había una pregunta en el chat que se decía, ¿no? ¿Por qué las regulaciones deben tener, digamos, un proceso transparente, participativo? Uno, porque es importante, digamos, la transparencia y la participación para evitar, digamos, la captura, ¿no? La captura en términos de que cuando se decida regular se favorezca a un determinado sector, ¿no? Te ayuda a prevenir actos de corrupción, pero también es bien importante porque te puede ayudar a obtener información, data y evidencia, ¿no? Entonces, generalmente en las prácticas de los países, por ejemplo, como la OECD, se trabaja mucho con el sector privado, ¿no? En términos de lo que son leyes o regulaciones que tienen que ver con los agentes económicos, ¿no? Porque son los que ellos conocen su negocio. O sea, pongámonos en un escritorio, ¿no? Nosotros vamos a conocer política, gestión pública, pero el que conoce cómo se mueve el sector pesca,
cómo se, digamos, generan determinados servicios de comercio exterior, turismo, es el empresario, el que opera. Entonces, es importante escuchar esas voces, ¿no? Porque, digamos, podríamos tomar una decisión que no tome en cuenta la realidad y nuevamente generamos cargas, costos digamos, a las empresas, a los emprendedores. Paola acaba de dar un ejemplo buenísimo. Entonces, realmente se consultó digamos, a las madres de las ollas comunes, les dijeron, oye, me sacas esa norma, pero en estricto no la voy a poder implementar. Entonces, por eso, transparencia, participación en todo el ciclo de la regulación es importante, ¿no? Porque me da información. Por ejemplo, este tipo de decisiones de favorecer a los taxis informales, a los colectivos, ¿no? Entonces, estoy favoreciendo a un determinado grupo, pero esa decisión tiene un impacto, hablando de impactos y de costos, en el tema ambiental. Y también te bloquea reformas mayores como poder tener unidades de transportes más grandes, porque tienen que competir con estos taxis informales que pueden ser reconocidos por las autoridades. Entonces, cuando hablamos de impactos, no solamente hay que pensar en términos de impactos económicos, el impacto social, el impacto en tema de género, el impacto ambiental, o sea, cuando abrimos todo lo que son estas metodologías para el análisis de impacto de las regulaciones, en la práctica internacional tú puedes ir más allá, o sea, no solamente el impacto económico, no solo el impacto social, puedes tener un impacto en comunidades nativas, en comunidades indígenas. Entonces, por eso es muy importante la manera cómo se diseñan las regulaciones, ¿no? Es un proceso sumamente complejo, ¿no? Porque uno va viendo en el diseño quién puede ganar, quién puede perder, o quiénes van a ser los afectados. Y frente a los afectados, ¿cómo va a intervenir el Estado, ¿no? Entonces, también es importante lo que es el costo-beneficio, ¿no? Que si bien es, digamos, una metodología compleja, es dura, y cuando uno revisa los proyectos, realmente tenemos las frases clásicas de que no roba gastos al Estado, etcétera, etcétera, pero sí hay costos, ¿no? Sí, definitivamente hay costos que se generan para la implementación, para el cumplimiento, costos para la sociedad, costos para la economía. Entonces se tiene que realizar un análisis para saber si lo que estoy proponiendo, ¿no? En términos, los beneficios son mayores a los costos. Ahora hay que ser realistas también, ¿no? Entonces, muchos países cuando aplican instrumentos como el AIR, el análisis de impacto regulatorio, utilizan otro tipo de metodologías como el análisis multicriterio, ¿no? Que es un análisis, digamos, donde se utilizan técnicas cualitativas y se empiezan a revisar los posibles impactos y los costos y beneficios, digamos que es, digamos, otra alternativa a lo que es el costo-beneficio. Entonces, hay otras, digamos, metodologías que nos pueden ayudar, ¿no? Pero lo importante es nuevamente es, al momento de elaborar regulaciones, cuando ya se tomó la decisión, es uno, contar con la data y la evidencia y tener presente los impactos, ¿no? Entonces creo que, digamos, eso va a ser un gran cambio en términos del rol normativo y el rol regulador del Estado en la medida que vaya avanzando esta reforma. Y esto aplica tanto a lo nacional, a lo regional y local, ¿no? Porque, digamos, también en el ámbito de lo local se generan muchas barreras burocráticas y muchas restricciones a los emprendedores, a los negocios. O sea, no olvidemos cuando estábamos en plena pandemia en COVID, ¿es cierto? Municipalidades establecían medidas más restrictivas que las dadas por el gobierno nacional, ¿no? En términos de acceso a los mercados, acceso a determinadas tiendas, o sea, ponían más requisitos para los negocios de su supervisión. Entonces ahí también tenemos estos problemas de la falta de articulación y nuevamente quién es el overwatch, ¿no? ¿Quién vigila, supervisa, ¿no? A todos los productores de normas de regulaciones. Entonces, en el, digamos, en lo que podríamos decir el ecosistema regulatorio en el Perú, o sea, tienes varios actores, ¿no? Indecopi entra por barreras burocráticas, pero en el ámbito del Poder Ejecutivo, hoy en día las normas establecen que es la función de la Comisión de Calidad Regulatoria, ¿no? En el ámbito de lo regional y lo local, por razones de autonomía previstas en la Constitución, todavía no se cuenta con este organismo de control, ¿no? Pero debería migrarse a una reforma constitucional, como lo hizo México, para tener un organismo que pueda supervisar y controlar la calidad de las regulaciones en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Sí.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Yo creo que, a ver, haciendo una reflexión, yo creo que la forma como ha abordado Sara el tema de las regulaciones y los impactos que podría tener, también ha parecido muy interesante la forma, digamos, muy simple con los ejemplos que ha planteado Paola para ver cómo, digamos, una política pública mal diseñada puede generar, digamos, esos impactos no queridos, digamos, como parte del rol del Estado. Entonces creo que podemos ir sacando ya algunos conceptos, ¿verdad? Por eso es que era importante tocar estos temas de políticas públicas y regulaciones. Unas ideas fuerza acá para nuestros participantes es que, digamos, la regulación viene a constituir entonces un medio para poder concretar un objetivo de política pública. En buena cuenta es un medio para implementar políticas públicas. Así como se hace a través de bienes y servicios, a través de políticas públicas. Pero cuando estamos hablando ya del problema público, efectivamente, pasa también por pensar no solamente en el problema, digamos, para poder, digamos, sustentar, digamos, la necesidad de la decisión, sino si es que vamos mirando ya desde la perspectiva de la regulación, pongamos es que regulación, vamos pensando también en la eficacia, digamos, de la decisión. Entonces vamos mirando ya que en esta práctica de mejora regulatoria, por ejemplo, si es que la forma de cómo se implementa la política pública decanta en una regulación, pasa entonces también por incorporar esos principios transversales, ¿verdad? De participación, ¿no? Porque, digamos, es un tema muy, digamos, común y transversal que se hace tanto la política pública como las regulaciones, porque, digamos, para poder lograr legitimidad y confianza en los estados, y en el marco de este modelo democrático, la gobernanza es que lo que se está promoviendo es incorporar a las partes interesadas en la decisión pública, ¿verdad? Porque de nada sirve una decisión si no se implementa. Por eso es que es válido no solamente pensar en los que van a verse beneficiados con una decisión, sino también aquellos que van a asumir la carga de cumplimiento. Entonces yo creo que pasa también por esos procesos de participación que las partes interesadas sean, digamos, parte de ese, digamos, proceso de discusión. Por eso ahora se habla, por ejemplo, de agendas tempranas, ¿verdad? De consulta pública, que son mecanismos que dota de transparencia a la decisión pública. Y yo creo que lo que interesa entonces es que la decisión o el propósito se implemente. Ahora bien, también como parte del ejercicio del diseño e implementación de políticas públicas y de regulaciones, es importante también que la regulación se pueda implementar. Yo creo que como parte de la mejora regulatoria hay que garantizar de que esa decisión bien tomada se puede implementar en el territorio. Y normalmente también parte por reconocer que muchas de las decisiones no se implementan en el nivel nacional, sino más bien son los niveles de gobierno los que implementan la decisión, ya sea con la prestación de bienes y servicios o garantizando el cumplimiento de una regulación, porque somos un Estado unitario descentralizado. Y por principio de subsidiariedad, quien debe prestar los bienes o servicios normalmente es el que está más cercano al ciudadano, ¿verdad? Entonces son ellos los que implementan las políticas públicas. Entonces por allí se va viendo que es importante la decisión, pero también garantizar los mecanismos de su implementación. Y como parte de esa mirada ya de instrumentalización técnica para poder garantizar estas decisiones, es que se piensa también desde el diseño de las regulaciones o políticas públicas garantizar su implementación. En el caso de las políticas públicas se está mirando mucho la estrategia, el enfoque territorial, ¿verdad? Para poder adaptar la intervención pública en función a la diversidad y heterogeneidad, digamos, de estados, sobre todo como los nuestros, que, digamos, hace necesario que un problema siendo similar, digamos, a nivel nacional, la forma de cómo abordarlo, digamos, cobra, digamos, ciertas diferencias. Ahora, también es importante, y por allí lo preguntaba en el chat, el seguimiento y evaluación, ¿no es cierto? Normalmente se ha hecho seguimiento y evaluación a políticas nacionales, cuando es a través, digamos, de intervenciones, bienes y servicios, pero no ha sido común hacer un seguimiento y evaluación a la regulación. Si la regulación es un medio también para implementar objetivos de política pública, les pregunto, digamos, para la reflexión, dejo ahí la duda, digamos, para los que participan. ¿Es común que el Estado peruano haga seguimiento a las regulaciones? A veces nos hemos visto, digamos, como ciudadanos, obligados a cumplir ciertas regulaciones cuando nadie nos ha dicho si con eso ya se cambió de un estado negativo a un estado favorable a través de la regulación. Entonces pasa entonces por entender quién es el responsable de hacer el seguimiento y evaluación o de las regulaciones o en este caso de las políticas públicas. Yo creo que esta última parte sería importante conocer también en este caso, digamos, su opinión, que a veces es debatible también de nuestras panelistas, para conversar esta última parte, digamos, centrada a quién es el responsable, digamos, de hacer el seguimiento de una política pública o de una regulación. Doy pase a Paola a ver, para responder esta pregunta. Sí, gracias. Yo creo que el responsable de hacer seguimiento
o de hacer una evaluación a la política pública que tiene inmersa la regulación. Porque cuando uno hace seguimiento y hace evaluación de una política pública, tiene que saber si se cumplió el objetivo, es decir, se contribuyó a la solución del problema público a solucionar. Y una vez que se identifica si se contribuyó o no, en el caso de que se contribuyó, evidentemente la regulación en principio podemos partir porque contribuyó, porque fue positivo a la implementación. Pero si vemos que no necesariamente se avanzó en la solución del problema público a través de la evaluación, entonces evidentemente hay que comenzar a buscar qué pasó. ¿El problema fue la regulación o el problema fue la implementación de la regulación o fueron ambos? Una de las cosas que me parece relevante es que quien es responsable es el sector para mí, ¿sí? Porque es el que tiene que dar cuenta, ¿sí? Con la experiencia que he tenido dentro del Estado como servidora y funcionaria pública y como ministra de Estado, ¿sí? Uno tiene que rendir cuenta. Y rendir cuenta implica si las decisiones que adoptó sirvieron o no. Y uno de los temas de los que me siento orgullosa, habiendo estado en el ministerio, es porque desde el inicio el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social apostó que las decisiones de política que se adoptaban tenían que ser evaluadas cada 3 años. Y evaluadas en su impacto, y evaluadas si era necesario continuar con esa intervención o ajustarla. Entonces la decisión de alimentación escolar tuvo como herramienta de implementación Jaliwarma. La decisión de avanzar en la protección y el cuidado de los más pequeños se implementó vía CUNAMás, ¿no? Reformular cómo venía desarrollándose el programa Juntos, ¿no? Y todos esos programas han tenido evaluaciones, y evaluaciones no del propio MIDIS, porque la evaluación no tiene que ser del sector que implementa, sino de un tercero. Y aquí viene un tema que es central, y es que lamentablemente cada vez que comienza un gobierno o está por terminar un gobierno, salen las noticias de cuánto se gasta en consultorías externas, ¿sí? Y traigo a colación ¿por qué? Porque la evaluación de una política pública tiene que hacerlo un externo. Si no conseguimos ayuda de la cooperación internacional que lo financie y el MEF no lo puede pagar directamente, lo tiene que separar el recurso del sector. No para manejar la evaluación, para contratar, hacer una licitación internacional, pedir que alguien lo ejecute, pero tiene que tenerse en cuenta las evaluaciones. Y muchas veces hay muchos ministerios que por no mostrar que si tienes estudios externos para hacer la evaluación, porque no tiene que hacerlo el propio equipo que implementa, entonces cuestionan los montos que se destinan. Siempre el tema de consultoría sale y todos a voz en coro dicen, sí, ¿cómo es posible? Se contratan consultorías, pero nadie se pone a pensar que las evaluaciones y los seguimientos externos son fundamentales porque necesitas opinión externa para saber si estás haciendo las cosas bien. Esa es la responsabilidad que debe tener cada ministerio y cada funcionario. Y evidentemente en la cabeza del presidente del país o del presidente del Consejo de Ministros o presidenta es pedir los reportes y acostumbrarse a rendir cuentas y pedirle a los ministros y ministras que rindan cuentas sobre las decisiones que se adoptan. Gracias. Muchas gracias, Paola. Doy pase a Sara. Ya estamos con los tiempos. No, totalmente, solamente coincido totalmente con Paola, ¿no? Y agregaría, digamos, la evaluación estratégica, esta evaluación de políticas públicas no es muy popular tampoco, ¿no? Entonces, porque a veces al político no le gusta rendir cuentas, ¿no? Porque de repente los resultados no son lo que esperaban. Entonces, digamos, hacemos evaluaciones con esto sí, operativas, ¿no? Pero este tipo respecto a los impactos de una política pública, digamos, tiene muchos problemas y realmente reconozco todo el esfuerzo de Paola en llevarla a cabo como ministra con relación a sus programas. Yo creo que eso es un excelente ejemplo que se debería, digamos, generalizar en el ámbito público, ¿no? Segundo, sí es importante, digamos, la confianza en quien va a evaluar, ¿no? O sea, y por eso va justamente, tiene que ser un tercero, ¿no? Y eso se ve en la práctica internacional. Es un tercero que hace la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Entonces, porque nuevamente por transparencia, por confianza, por neutralidad, se requiere, digamos, que estos procesos se lleven a cabo por terceros, muchas veces por empresas especializadas, universidades o centros especializados que tengan determinadas metodologías para hacer
las evaluaciones, ¿no? Y eso, digamos, me recuerda que, por ejemplo, en España, hace mucho tiempo, había una agencia de evaluación de políticas públicas y de intervenciones del Estado, ¿no? Entonces, esta agencia española lo que proponía al Consejo de Ministros en España era, digamos, su cartera de evaluaciones anuales. Y eso me parece bien interesante, ¿no? Porque, digamos, se toma una decisión al más alto nivel respecto a, digamos, qué se va a evaluar, ¿no? Y cómo esta agencia, digamos, contrata a terceros para hacer evaluaciones, y además son evaluaciones públicas, porque se publican los informes con los resultados de las evaluaciones, por lo general, de impacto, ¿no? Y la evaluación es importante porque nos ayuda también a generar mejoras. O sea, uno no debe tener temor, ¿no? En este caso los políticos a veces no entienden, ¿no? Que realizar evaluaciones, ¿cierto? Evaluaciones, por ejemplo, de impacto y evaluaciones de las propias políticas, ayudan a mejorar, ¿no? A saber dónde hubo los problemas, ¿no? ¿Por qué no se alcanzaron determinados resultados? Y lo mismo sucede con las regulaciones, o sea, efectivamente yo no recuerdo y no he visto, ¿no?, que se hagan evaluaciones respecto al impacto de una regulación. Y justamente las buenas prácticas que nos trae la OECD, y donde seguro vamos a tener que avanzar en cumplimiento, ¿no?, porque está en la hoja de ruta que la OECD ha aprobado para el Estado, para el Perú, en este proceso de acceso, es llevar a cabo evaluaciones ex post, evaluaciones de las regulaciones con relación al cumplimiento de determinados objetivos, ¿no? Y ya para cerrar, creo que, digamos, es importante también tener en cuenta el factor político, ¿no? ¿Qué le gusta a los políticos? ¿Qué no quieren hacer los políticos? Y por ahí había una pregunta de estas leyes de declaración de interés, ¿no? Entonces, sí, o sea, eso va a ser complicado evitarlo. No siempre, digamos, se va a querer poner en agenda pública a través de estas leyes declarativas, ¿no?, que se le presta atención a determinada obra, a determinado acontecimiento, etcétera. Entonces, generalmente lo que se tiene que hacer es tomar decisiones sustentadas en evidencia, pero también poder identificar cómo convencemos a aquellos que son los tomadores de decisiones, ¿no?, al político, que adopte determinada decisión, porque va a ser también beneficiosa, no solamente para la sociedad, para generar bienestar, pero también que comprenda que esto le puede generar un beneficio en términos de logros, de gestión, de resultados, ¿no? Bien, muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Paola. Entonces creo que esa pregunta, ya para cerrar este conversatorio del día de hoy, yo les agradezco su tiempo, pero creo que era necesario hacerlo porque ha habido una gran confusión. Yo no voy a tomar más de un minuto, porque siempre se ha creído que el seguimiento y evaluación le corresponde hacer a CEPLAN. Y en efecto, yo coincido con ustedes, digamos, que no es CEPLAN. CEPLAN es un ente rector, un sistema administrativo que nos da las herramientas para ayudarnos digamos, a hacer un mejor planeamiento. Pero en efecto, en un Estado unitario y descentralizado, y si es que las políticas públicas es competencia exclusiva, en este caso de los ministerios, naturalmente ellos son los responsables de diseñar y de implementar las políticas públicas y son los responsables de hacer el seguimiento y evaluación de las mismas. Tiene que ser así para poder buscar ese alineamiento en el territorio. Creo que esto pasa, digamos, por ese entendimiento, digamos, que no se piense que ese plan puede dar el instrumento que nos ayuda a hacer el seguimiento, pero el seguimiento es responsabilidad de los ministerios, porque los ministerios, insisto, son la autoridad a nivel nacional, son los que fijan la política pública. Y además también, siendo un Estado unitario y descentralizado, digamos, es el que define como autoridad la prioridad de Estado y que obliga a los 3 niveles de gobierno, digamos, en ese marco de alineamiento para poder perseguir esos objetivos de política. Yo les agradezco, Paola, Sara, por este conversatorio, por su tiempo, y también agradezco a la escuela por la invitación. Creo que ha sido una noche interesante para poder disertar sobre temas de actualidad, como es el caso de políticas públicas y mejora regulatoria. Un abrazo para ambas, ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Doy pase a los organizadores de la escuela. Un abrazo para ambas. Muchas un abrazo gracias. para todos también los participantes. Muchas gracias, Paola. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a los 3 docentes, ¿no?, por esta excelente exposición, conversatorio bastante interesante. Y bueno, ya para ir culminando el evento, este conversatorio, vamos a dar pase a continuación a algunos informes sobre nuestras convocatorias de programas académicos. Muchas gracias nuevamente, igual a todos los participantes, y a continuación, Marco, por favor, para que nos puedas
dar informes de la próxima convocatoria de la diplomatura de gestión pública. ¿Cómo están? Buenas noches con todos y con todas. Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación en este conversatorio en el marco de nuestra convocatoria de la Diplomatura de Estudio en Gestión Pública, que está pronto a iniciarse este 7 de julio. En principio nos gustaría comentarles que esta Diplomatura de Estudio forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Es una diplomatura de 180 horas académicas, la cual realizamos a través de modalidad a distancia y tiene un descuento por pronto pago hasta el día 30 de junio y una oportunidad de financiamiento. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar esta diplomatura en la Universidad Católica? En principio es importante resaltar que contamos con una plana docente con un rol protagónico en gestión pública, ocupando diversos cargos de alta dirección en el Estado. Tiene un enfoque integral teórico-práctico, desarrollando un taller al final de los módulos que engloba lo aprendido. Contarán con la participación en dos charlas magistrales, similares al conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Asimismo, tendrán la oportunidad de obtener un diploma y el reconocimiento al mérito académico, según los requisitos que la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas establezca. Y en base a nuestra modalidad de distancia contarán con participación en sesiones en vivo con los docentes y actividades asincrónicas. Todo esto bajo el respaldo académico de la PUC. Ahora, en cuanto a la propuesta académica, como les comenté hace un momento, contamos con 180 horas académicas de aprendizaje, la cual están desarrolladas en módulos que serán dictados por reconocidos docentes que están actualmente laborando en instituciones públicas. En el slider podrán observar la malla curricular y los módulos que lo componen. Y del mismo modo, en unos momentos les voy a dejar un enlace directo al brochure de la diplomatura. Ahora, en cuanto a la plana docente, el coordinador académico es Eber Kuzma, quien es especialista en políticas públicas y gestión pública. Actualmente él se desempeña como secretario de gestión pública de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. También es presidente de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor de Gobierno Abierto. Y además tenemos 7 docentes que se encuentran laborando en distintas instituciones como el Ministerio de Defensa, el MEF, CEPLAN, Servir, el OCE, entre otros. Nuestra diplomatura inicia este 7 de julio, fecha que está condicionada al número mínimo de matriculados. Las sesiones en vivo con los docentes serán en una frecuencia de lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche. Con respecto a la inversión económica, les comenté que tenemos un descuento por pronto pago, el cual está vigente hasta este 30 de junio, como también tendrán la oportunidad de poder acceder a un financiamiento previa evaluación de la Universidad Católica. En cuanto a las inscripciones, ya están disponibles en nuestra plataforma virtual, así que procedo a ponerles en el chat el enlace tanto al brochure que les comenté hace un momento, como el enlace directo al campus virtual para que puedan realizar su inscripción. En ese sentido, cualquier duda o consulta, sírvanse comunicarse al número que está en pantalla, que es el 992-966-374, que es el número de nuestra asesora comercial, Wendy Quiñones, o si no, pueden escribirle un correo directamente al wquinones@puc.edu.pe. Les agradecemos nuevamente su gentil atención. Agradecemos al profesor Eber Kuzma y a nuestras invitadas por este conversatorio y esperamos verlos pronto en nuestra diplomatura de estudio en gestión pública. Que tengan buenas noches. Hasta luego.